Bendecidos, excelente. Yo me alegro. No soy médico, pero me alegro que estén bien. Bien, qué rico podamos compartir ahorita la palabra del Señor. Yo quiero que leamos un texto. Romanos capítulo 1. El libro de Romanos, capítulo 1. Verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 6: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, Padre, te damos gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia, nos permites estar aquí, nos permites alegrar nuestro corazón escuchándote hablar. Ayúdanos a recibir bien tu palabra, ayúdanos a disfrutárnosla, ayúdanos a introducirla en nuestro espíritu, acomodarnos a ella y aferrarnos y a vivir conforme a lo que dice tu palabra. Gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tuve la oportunidad hace mucho tiempo de una de mis experiencias, es que tuve a una persona que un día me vio muy enojado, y me dejó que me fuera, pero después me dijo: yo necesito hablar contigo. Y me dijo, oiga, cuando nos sentamos a hablar me dijo: tú te fuiste muy enojado. Y yo pues como con esa situación, pues en ese momento no, como que esté enojado, no, pues no. Y bueno, la cosa fue que él empezó a decirme: mira, te fuiste desilusionado de acá, te fuiste frustrado, y eso te llenó de mucho enojo. Yo traté de esconder la cosa, como cuando uno trata como de mitigar: no, hermano, pues sí, un poquito de rabia, un poquito de esto, pero no, pues así como que tampoco, pues. Y me dijo: cierto que estabas enojado, y me insistió como 4 veces, hasta que yo le dije: sí, estaba enojado. Me dije: pero este enojo tuyo no es de ahora, este enojo tuyo viene de muy atrás, y te da mucho miedo admitir el enojo o lo que sientes. ¿Sabes por qué te da tanto miedo admitir lo que sientes? Y me dijo: porque no conoces el amor de Dios, porque no sabes cómo Dios te ama. Y yo le dije: pues ¿cómo que no? Si yo lo predico, si yo he enseñado Juan 3:16. Pero me llamó la atención eso, porque él me dijo: tú no conoces el amor de Dios. Y yo llevaba muchos años en el evangelio, ¿y cómo es que este hermano se me acerca y me dice eso? Para mí era como: este hermano, ¿qué me está diciendo si yo predico el amor de Dios? Pero vaya momento tan bonito del Señor, como el Señor me permitió ese momento y que Dios puso esta persona a mi alrededor para que por el Espíritu Santo yo pudiera ver el estado de mi relación con el Señor. Yo en mi creencia creía que en mi relación con Dios yo no podía fallar, yo no podía mostrarle faltas o no podía dar como señales de debilidad o muestras de algún grado de pecado en mí, porque eso me iba a hacer mal, me iba a hacer ver mal, o a la vez también me iba a hacer perder como el prestigio o el valor que en cierta manera ya iba ido creando con el tiempo en la congregación y con las personas. La cosa es que yo tenía que empezar a vender una imagen de la persona perfecta. Y de ahí entonces él me enseñó algo
Y yo quiero esta tarde que evaluemos un poquito sobre el tema, porque mi creencia era que yo tenía que amar a Dios. Y muchas veces uno escucha eso, hay que amar al Señor, hay que ponerlo en primer lugar, hay que todo ese tipo de cosas. Y claro que hay que hacerlo. La cosa es que antes de yo hacerlo, tengo que recibírselo a Él. Porque Él mismo dice que vamos a dar de lo que qué. Porque de la abundancia del corazón. En otras palabras, yo voy a dar de lo que hay dentro de mí. Así que eso cambió como mi manera, mi perspectiva y mi forma de ver a Dios, porque ya volteé los papeles y ahora dije, o sea que yo estoy creyendo que Dios me está succionando o que Dios me está demandando o exigiendo algo que a la final a mí nunca me lo dieron, que a la final yo nunca lo he tenido. ¿Y cómo me dice a mí Dios que lo ame cuando yo ni siquiera sé qué es amor? ¿Y por qué yo sabía que yo ni siquiera sabía que era amor? Porque el hermano me había acabado de mostrar que yo no sabía cómo Dios me amaba. Eso me confundió todavía más, entonces yo no sé cómo amar. Y yo dije, entonces, ¿de qué manera es que yo debo relacionarme con el Señor? ¿En qué forma yo tengo que empezar a cambiar mi manera de relacionarme con el Señor? El apóstol Pablo dice ahí, mienta 3 veces una palabra y la palabra llamado. Pero en la versión, en una de las versiones de la Biblia leí, no me acuerdo, es Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados. Este texto dice, a todos los llamados a amar al Señor, a todos los llamados a que el Señor los ame. Llamados a ser amados por Dios es mi título de mi enseñanza. ¿Cómo se llama? Y es que antes, Dios, nuestro Dios, no necesita nada de mí. No se le olvide nunca eso. Nada es nada. Dios no necesita nada de mí. Porque la creencia que yo tenía era que Dios necesitaba de mí, que yo lo amara mucho, como si Él dependiera de mí. Así que cuando yo fallaba o me equivocaba, para mí eso era un tema de frustración y desilusión, porque yo creía que no estaba cumpliendo con las expectativas de Dios. Y eso me generaba a mí hasta frustración, incomodidad, porque en mi corazón yo no le quería desagradar, pero me encontraba haciendo cosas muchas veces que me dibujaban y yo decía, venga, yo no le voy a poder agradar al Señor. Hay muchas cosas en mí que no están bien. Y eso me desanimaba. Eso me hacía ver mal y en momentos quería abandonar mi relación con el Señor porque yo sentía que yo no cumplía los estándares del Señor. Porque cuando me veía y veía la palabra de Dios decía, no, yo ando muy mal. No la estoy haciendo bien y yo creo que no estoy cumpliendo, no estoy amando al Señor. Porque después escuchaba ese tipo de enseñanzas de que amar al Señor y hay que hacer esto con el Señor. Y yo decía, pero casi todo lo que hago lo hago mal. Y bueno, la cosa es que Dios no necesita amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. La esencia de nuestro Dios es amor. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Es más, todo lo que Dios, lo que existe, el universo, existe es porque Dios ¿qué? Nos creó para amar. Y todo esto que usted ve y yo vemos es porque Dios en su amor lo sostiene. No necesita que yo ponga algo para sostener esta creación. Si Dios quisiera, aún en su amor podría destruir todo esto. Pero en su amor lo sostiene. Otra cosa muy interesante del amor del Señor es que Él que me creó a su imagen y semejanza. Y al crearme a su imagen y semejanza, depositó en mí, como dice la Biblia, en el Espíritu Santo derramado sobre mí, su amor. Así que yo puedo amar no porque yo tenga amor, sino porque Dios ¿qué hizo? Puso su amor en mí. Y hay algo muy interesante. ¿Cuál es mi primer punto acá? Es que yo fui creado por Dios para ser amado. En Efesios capítulo 1, yo quiero que lo leamos por favor. Efesios capítulo 1,
Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Hay dos cositas interesantes en ese texto. El versículo 4 dice que él fue el que me escogió, y en el versículo 5 dice que él me amó antes de ¿qué? Antes de haber creado todo esto. En otras palabras, Dios creó todo esto para demostrarme a mí cuánto me amaba. Y Dios me hizo todo esto para, en cierta manera, decirme a mí que Él estaba muy interesado en que todo lo que yo tuviera y todo donde Él me pusiera era una demostración de su cuidado y de su amor. Yo estaba pensando un poco sobre este tema, porque aquellas personas que crecimos, y casi todos tenemos algún grado de dificultad en recibir el amor del Señor, es porque nosotros en el hogar o en nuestro hogar tuvimos algunas falencias. Tal vez tuvimos un papá que no nos abrazó, que no nos dijo palabras que nos sumaran, que no hubo un padre que atesorara, que cuidara. Y cuando venimos al Señor, escuchar eso, pero ¿sabe cuándo se vuelve eso vida? En un ambiente de rechazo, en un ambiente de menosprecio, en un ambiente donde usted y yo como que nos sentimos que no cabemos. Y es en esos ambientes donde usted dice o se recuerda o pone en su corazón, dice, ¿es verdad que Dios me ama? Es ahí donde yo me puedo soltar en sus brazos y decir, óigame, yo no estoy aquí porque yo lo planeé. Según ese texto, ¿quién fue el que me planeó? ¿Quién fue el que me hizo todo lo que yo veo? Porque cuando usted va a Génesis capítulo 1, en Génesis 1 dice que Dios fue creando cada cosa. Y cada cosa que Dios fue creando, la hizo a través ¿de qué? De su palabra. Pero dice el mismo texto en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios los creó. Pero el verso 26 dice, y dijo Dios, ¿hagamos a quién? En otras palabras, fue el plan de Dios que propuso o que me trajo a este mundo. Y es muy interesante porque si algo me va a ayudar a mí en mi vida espiritual es entender mi procedencia. Es entender que yo no soy producto ni de un accidente, ni de un problema, ni una coincidencia, ni que a mi papá o a mi mamá se les olvidó o hicieron o estaban en una condición que no se recordaron, no se emborracharon, bueno, cualquier cosa que haya sucedido, sino que soy producto del plan ¿de quién? Porque muchos de nosotros podemos estar o hemos almacenado quejas o reclamos con nuestros padres por las circunstancias o por las palabras que nos han dicho sobre nuestra venida a este mundo. Y comentarios como, vea, yo quedé embarazada, pero eso fue como un accidente. Yo quedé embarazada, pero yo no lo deseaba. Pero bueno, ya usted está aquí. ¿Qué puede sentir un niño que escucha esas palabras y cómo pudo quedar marcado ese niño o esa niña que su padre o su madre cuando tienen conversaciones del nacimiento de él han pronunciado esas palabras? Como quien dice, yo no fui planeado, yo no era tan importante para ellos, yo no fui deseado. Y la cosa es que Génesis está contando, quien me planeó a traerme a este mundo fue Dios. Y el Salmo 139 dice que Dios se encargó de formarme, ¿dónde? ¿Quién sabe dónde se encargó Dios de formarme? En el vientre de mi madre. Y dice que me entretejió en el vientre de mi madre y que cada parte de mí la hizo. Y que estuvo pendiente de mí de cada situación. Y que cada cosa que me fue aconteciendo la tenía escrita en un libro. En otras palabras, yo podré tener muchas quejas y reclamos con nuestros padres, con la sociedad, por las circunstancias o por las cosas que me han rodeado. Y yo debo renunciar a esas cosas y pedirle perdón a Dios
y aún a mis padres, porque tal vez ellos no tenían lo suficiente para amarme. Pero Dios sí me creó y estuvo pendiente de mí. ¿Y ese era qué? Su plan. Estoy aquí y tengo vida porque Dios ¿qué? Porque en su amor Él me tiene aquí. No me he ido de este mundo porque Dios tiene un propósito conmigo. Y mi vida, queridos, no arranca en las circunstancias de la vida. Mi vida ni siquiera arranca conmigo. ¿Sabe dónde arranca mi vida? Con Dios. Y en lo que Dios planeó para mí. Y eso es tan importante que yo lo ponga en mi espíritu. Y en esos momentos que yo le decía, en momentos como de lidiar con esos temas, yo debo entender que cada parte de mí es un ¿qué? Es un plan de Dios. Eso dice el libro de Génesis. ¿Quién me planeó y me trajo? ¿Quién me engendró? Dice el Salmo 139. O sea, y Efesios está diciendo que aún antes de la creación del mundo, ya Dios había determinado crearme ¿para qué? Mire cómo dice el texto. En amor habiéndonos predestinados. ¿Me creó para qué? Para amarme. Él no me creó para dejarme tirado en este mundo, para abandonarme, para dejarme solo. No, tal vez las personas que estuvieron a mi alrededor lo hicieron. Tal vez no supieron hacerlo bien. Pero de parte del Señor, y es ahí donde yo me debo aferrar. David dijo unas palabras como estas: aunque mi padre y mi madre ¿qué? Con todo me recogerá ¿qué? Mire, si algo hoy necesitamos es no sentirnos huérfanos. Hoy lo que yo necesito es aferrarme a saber que independiente de las circunstancias de mi vida hay alguien que siempre ha estado pendiente de mí. No solo ahora que soy cristiano, porque uno creería que es que ahora cuando soy cristiano como que el Señor me ama más. Para nada. Según esto, ¿desde cuándo me ha amado el Señor? Jeremías 31 dice: con amor eterno te he amado. La cosa es que yo soy capaz de subir ese amor a mi espíritu. Soy capaz de verme bien. Soy capaz de sentirme o valorar o apreciar ese amor del Señor para mi vida. ¿O no? Pero hay algo también muy interesante de este tema de ser llamados a amar al Señor. Ser amados por el Señor. Y es que Dios, más que querer que yo sea su hijo, su siervo, su esclavo, su trabajador, a ver, ¿qué más? Más que Dios quiere que yo haga algo por Él, Dios está esperando que yo me vea de otra manera. Yo quiero que leamos un texto en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Y Dios está esperando es que yo disfrute una relación de amor con Él. ¿Qué está esperando Dios? Porque a veces estamos viendo a Dios es como un Dios que me está exigiendo cosas. Como un Dios que me está diciendo que tengo que estar haciendo cosas para Él. Y yo podré actuar como un esclavo, o el tipo de relación que tengo con el Señor es como la de un esclavo, donde siempre, yo tengo que hacer esto para el Señor, yo tengo que hacer esto para el Señor. O como el empleado del Señor, o como un soldado del Señor que está peleando las batallas y que va a ir a defender al Señor a muchos lugares y a defender causas nobles del Señor. Pero sabe, Dios envió a Jesús a la tierra para que a través de Él
no nos relacionáramos con Él como una religión, sino que el tipo de relación que quería el Señor con nosotros era una relación ¿de qué? Primera de Juan capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen? Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados ¿qué? Lamentablemente hoy los seres humanos, a la mayor parte de las personas, vemos a Dios como una religión o un grupito. Y aún nosotros como cristianos creemos que lo esencial en nuestra relación con Dios es estar haciendo algo para Dios. Y en la manera que yo creo que estoy haciendo cosas para Dios, entonces voy a ser más amado y más tenido en cuenta por Dios. Pero Juan está contando una experiencia diferente. Y Juan está diciendo que es bueno que yo mire o que yo observe de qué manera me ha amado el Señor. Porque de esa manera en que Él me está amando hay un objetivo, es que yo me vea como ¿qué? Como su hijo. Si algo tuvo Jesús, era que Jesús siempre presentaba a Dios como ¿qué? Como su Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Gracias te doy, Padre, porque tú siempre me escuchas. Mi Padre y yo, hasta ahora trabajamos. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que me dice mi Padre. ¿Qué tipo de relación tenía Jesús con... ¿Por qué chocó tanto con los religiosos de la época de Jesús? ¿Sabe cuál es el propósito del Señor? Al que yo conocer su amor, al entender que ya Dios me perdonó, al entender que envió a su Hijo para que a través de su Hijo yo no me generara un distanciamiento, Jesús dice la palabra de Dios que vino porque la voluntad del Padre quería que a través de Jesús nosotros nos reconciliáramos ¿con quién? ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a Jesús? Era acercarnos a Él, era tenernos cerca, era reconciliarnos, era volver a tener una relación cercana ¿con quién? Y para eso ¿qué hizo el Padre? Nos perdonó. Dice Efesios que nos aceptó. ¿Qué más dice? Que nos escogió. ¿Qué más dice? ¿Y por qué Dios está tan interesado en que yo esté cerquita de Él? Porque Él quiere que nosotros recibamos su amor. Porque Él quiere que nosotros no lo tengamos a Él como alguien lejano, distante. Es más, cuando Jesús le está enseñando a los discípulos a orar, lo primero que hace es no hable con Dios como cosas exageradas, ostentosas. Dice, Padre nuestro. La idea es que yo vea a Dios como alguien muy ¿qué? Que yo tenga un sentido de pertenencia, que yo me vea como su hijo. Que yo lo pueda tener cerca para recibir su cuidado, su protección, su provisión. Que yo pueda ser atesorado y cuidado por Él. Lamentablemente nosotros vemos más a Dios como allá, como el Dios que nos exige una cantidad de cosas y que nos está demandando una cantidad de cosas. Pero antes de Dios exigirme cosas, está esperando es que yo me acerque a Él, que yo disfrute de su presencia, que yo me alegre estando con Él, que yo sea movido por su amor. No hay cosa más triste que no ver a un hijo haciendo cosas obligado. Los que tenemos hijos sabemos que cuando le mandamos a hacer algo y el muchacho lo hace con mala gana y dice, no lo haga. Si para hacerlo de mala gana es mejor que no lo haga. ¿Cierto que sí? Y a uno le frustra eso como estos muchachos. Y yo me imagino que Dios nos ve a nosotros muchas veces haciendo como cosas, ay, yo voy a ir a la iglesia como por ir. Como yo voy a ir voy a diezmar por hacerlo.
o por quedar bien. ¿Cómo se sentirá Dios cuando usted como que se acerca a Él como ya como por la última? Pero tan lindo cuando yo, por ejemplo en el caso de Joshua o mis hijos se acercan a mí y me dan un beso, un abrazo, hay en mí una complacencia y hay algo tan bonito. Y cuando yo veo que ellos lo hacen natural, es más, me dice, Pam, tan lindo, te quiero. Y hay momentos así como todos bonitos con ellos. Ellos me dicen, pa, ve, por allí me mostraron una cosa toda bonita, qué rico que me puedes ayudar a comprarla. Pero yo noté que ellos no había una intención de comprarme, sino que era genuino su aprecio. Uno dice, claro, mi hijo, yo le colaboro. Porque uno nota que más que estar como aprovechándose de mi paternidad, lo que están haciendo es valorando esa relación que tenemos. Lamentablemente, como cristianos, muchas veces nuestra relación con el Señor es más como obligada, como si fuéramos unos obreros, unos empleados de Él, como unos esclavos, como haciendo un viaje de cosas para Él, como que cuando el interés más grande que Él tiene conmigo es que yo esté cerca de Él, para que disfrute su presencia. Si usted lee en la Biblia, aquellos hombres que estuvieron cerquita del Señor fueron los que hicieron cambios en sus vidas. Usted ve a Zaqueo, un tipo pero fregado, un tipo de esos mafiosos, ladrones, de todos esos tipos de cosas. Y cuando usted lee en la Biblia, ¿qué cambió el corazón de Zaqueo? Dice que lo invitó a cenar a casa. Y después de que estuvieron juntos, compartieron juntos, comieron juntos, estuvieron juntos, ¿qué hizo Zaqueo? Se levantó y dijo, vea, si a alguno le he robado, estoy dispuesto a devolvérselo como cuadruplicado. Yo me imagino que eso no lo logró ni la mujer, ni la mamá, nadie. Y me encanta eso, porque esa amistad con el Señor, pues, eso enternece, eso hace cambios. Y cuando yo obedezco, o cuando yo tengo ese corazón enternecido hacia mi Señor, como mi papá, como alguien cercano, y me acostumbro a su presencia, nadie me tiene que estar obligando para hacer las cosas para Él. Eso es natural en mí, eso brota. Porque nadie que estuvo en la presencia del Señor volvió a ser ¿qué? La misma persona. Nadie. Cuando usted lee en la Escritura, esas personas que disfrutaron de la presencia del Señor y lo vieron y vieron su cercanía, ¿qué pasó con ellos? No volvieron a ser las mismas personas. Entonces Juan está diciendo, ¿qué dice Juan? Mira cuán amor, o sea, observe de qué manera Dios lo ama, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. En otras palabras, disfrute de su relación de amor con el Señor. Ahí el Proverbios 8:31 dice que el deleite de nuestro Señor, ¿sabe con quién es? Dice, con los hijos de los hombres. ¿Cómo dice el proverbio? El deleite. O sea que el Señor sí se deleita conmigo. La cosa es, yo me deleito con Él. Mi relación con el Señor es un disfrute o es una carga. Venir a congregarme es un problema para usted. Lo hace por miedo porque se va a ir para el infierno y esto está acabando. Usted dice, qué rico, voy a ir a congregarme. Qué rico diezmar, qué rico ir a servirle al Señor. Cuando voy a ayudarle a alguien, lo hago porque amo a mi Señor, porque me gusta honrar a mi Padre. Y disfruto cada cosa que hago en el Señor. Pero yo puedo ser un cristiano y amargado y resentido porque todo lo que estoy haciendo es como, es que uno tiene que ir por ahí, tiene que diezmar. Pero bueno, esto está tan duro que esto como que se va a acabar, es humor hacerlo. ¿Se imagina esa expresión en la boca de un cristiano? ¿Qué pensará? Hay que disfrutar de nuestra relación. Porque si usted no está disfrutando su relación con el Señor,
esa relación de amor que Él tiene con nosotros. ¿Saben en qué se convirtió nuestra comunicación con el Señor? En algo religioso. ¿En qué se convirtió? Lo estoy haciendo por miedo. Lo estoy haciendo por costumbre. Lo estoy haciendo porque si no lo hago, ¿qué va a decir mi mamá? O si no me ven, me van a llamar de la iglesia. Qué triste todo eso, ¿no? Pero qué bonito cuando brota del corazón. Y eso está diciendo Juan. Juan está diciendo, mira cuán amor. ¿Mira qué? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados qué? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a quién. Queridos, esa es el deseo de nuestro Dios, que nosotros podamos actuar en amor y disfrutar el amor del Señor para nuestras vidas. Que nuestra relación del Señor sea una relación de amor y agradable. Pero hay otra parte que yo quiero que veamos. Y es que lamentablemente pues, las situaciones que muchos de nosotros podemos estar experimentando es que si queremos tener una buena relación con el Señor, pero cuando empezamos a mirar como nuestras falencias, nuestro pecado, nuestra maldad, no lo pongamos debilidades, nuestra maldad, y vemos en momentos de enseñanzas o momentos nos quedamos viendo como esas situaciones que nos pasan, esos momentos de debilidad nuestro o esos momentos de pecado más bien nuestro. Entonces creemos que Dios como que nos tiene todo eso ahí y que nos está recordando todo el tiempo que nosotros hacemos cosas malas. Y yo quiero que leamos un texto en Romanos capítulo 5. Romanos 5. ¿Lo tienen? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Romanos 5:8. Romanos 5:8, ¿están ahí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo el Señor? La cosa es que nosotros hemos tenido, o en momentos nos han vendido la idea de que Dios tiene como, está muy pendiente de mis errores para ahí mismo caerme y atacarme. Y en la Biblia hay una escena, por ejemplo, cuando Pedro lo niega. Y cuando Pedro lo niega, el Señor ya le advirtió, dice, hoy mismo me negarás 3 veces, ¿cierto? La cosa es que después cuando se encuentran, y en la escena cuenta que se quedan ellos dos solos, Pedro y Jesús, ya después de que el Señor resucita, y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y ya sabemos el relato que la Biblia dice que 3 veces le hizo el Señor la misma pregunta. Pero yo me ponía un poquito a pensar sobre eso, porque Pedro, cuando usted lee el texto, dice que Pedro no lo miraba a la cara. Pedro estaba avergonzado. Y muchos de nosotros hemos cometido, hemos hecho cosas, o tenemos cosas que nos avergüenzan. Y hay 2 cosas como yo puedo manejar eso: endurecer mi corazón y creer que pues esas cosas pues como que nadie se da cuenta y seguirlas haciendo. O la otra, reconocerlas y refugiarme en su amor. La cosa aquí es que Pedro, cuando el Señor le dice la tercera vez, lo que está diciendo el Señor en otras palabras, dice, conmigo hay una nueva oportunidad. Y yo te voy a ayudar esta vez. Conmigo hay un nuevo comienzo. Porque el Señor le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro se sentía tal vez frustrado, desilusionado, porque él en su rapidez para hablar, él en su imprudencia, en el creerse autosuficiente, él creyó que ese momento lo iba a ser capaz de pasar solo. ¿Cuál momento? En el momento de la crucifixión del Señor, en el momento en que el Señor es arrestado, él creyó que era suficiente con lo que él tenía. Y claro que todos fallamos.
Pero en ese momento, cuando está con Jesús nuevamente, después de que Él resucita, le dice: yo no te estoy sacando en cuenta, yo no te estoy sacando a lista tus errores. Yo estoy aquí para decirte que conmigo tienes una nueva oportunidad. Y le está reafirmando y le está diciendo: ahora vas a pastorear, pero yo voy a estar contigo. Vas a empezar de nuevo. Lo mismo le sucede a esa mujer que encuentran en adulterio, cuando en San Juan 8 cuentan la historia de que encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio. Según la ley, para esta mujer ya no había qué, porque ellos le esgrimen eso y le dicen a tales mujeres, pero la ley también decía que no era solamente a las mujeres. ¿A quién había que sacar? Al hombre y a la mujer, dice Deuteronomio, que a los que los encontraban en esa condición, los debían de sacar. ¿A quién? A los dos. Pero claro, el pueblo de Israel ya estaba en otro estado espiritual y solamente sacaron al más débil. Y ellos esgrimen la Biblia y dicen: está escrito, a tales mujeres Moisés mandó ¿a qué? Apedrear. ¿Y qué dijo el Señor? Ya sabemos la frase, ¿no? El que esté libre de pecado. Pero me llama la atención que Él le dice a la mujer, dice: mujer, ninguno te condena. ¿Y Él qué? ¿Qué le está diciendo? Por parte del Señor tenemos una ¿qué? Una oportunidad. Su amor incondicional, su amor perfecto, su amor no me trae juicio, su amor me trae cuidado, su amor me trae siempre una oportunidad de levantarme, de rehacer mi vida, de empezar de nuevo. Y eso está diciendo ese texto en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para conmigo, en que aunque yo esté totalmente equivocado, aunque yo le haya fallado, Él me sigue ¿qué? Amando. Es que lo que está diciendo el texto es que Él no me amó a mí cuando yo estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. El texto dice: aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. En otras palabras, el amor del Señor está para todos. Independiente de la condición en la que estemos, Él me ama. Él me acepta. Él está de mi lado. Y es su amor, el amor real de Él, ese amor que no me está señalando, ese amor que no me está castigando, ese amor que no me tiene una cuenta para sacármelas después, sino que ese amor de Él es el que me está diciendo: tú puedes salir adelante, yo voy a estar ahí para apoyarte, yo voy a estar ahí para levantarte, para animarte. Me llamó mucho la atención porque cuando yo con ese tema yo me imaginaba que cuando yo fallaba, Dios venía todo enojado a corregirme. Y que Dios estaba muy bravo, porque alguien me decía: es que Dios está muy bravo con usted porque es que usted es muy malo. Entonces yo me imaginaba que yo todo el tiempo tenía a Dios como. Y ese día que este hombre se me acercó y me dijo: ¿sabes? El Dios a quien servimos no está esperando que tú falles para caerte encima. El Dios a quien servimos está ahí para decirte: yo te voy a levantar. Apóyate en mi amor. Apóyate en mi perdón. Apóyate en mi poder. Apóyate en saber que yo te voy a cuidar y te voy a defender. Apóyate en saber que yo estoy contigo y que nunca te voy a dejar solo. Apóyate en saber que te creé para cuidarte y para defenderte. Y por primera vez en mi espíritu entendí que de parte del Señor siempre iba a contar con Él. Que Él nunca me iba a dejar, que Él nunca me iba a abandonar. Estuviera donde estuviera, en la condición en que estuviera, Él siempre iba a estar allá.
Porque yo creía que el amor de Dios simplemente estaba en la iglesia cristiana, pero con los que se manejaban bien. Entonces yo estaba llevado del berraco. Hasta que entendí que el amor del Señor está para esa mujer que está allá haciendo cosas indebidas, pero que su amor le está diciendo: yo estoy aquí para levantarte y ayudarte. Yo no te condeno. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo, sino para que el mundo fuera ¿qué? Salvo por él. ¿Y cómo dice Romanos 8:1? Porque no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo yo he sido perdonado, en Cristo he sido aceptado, en Cristo he sido declarado inocente, en Cristo he sido declarado hijo, en Cristo tengo una amistad cercana con el Padre. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, no para el que está en la iglesia cristiana, sino para el que se apoderó, como dice 1 Juan 3. Mira cuán amor, mira cómo te ha amado, mira cómo Él entregó a su Hijo para demostrarte que te amaba. Él no solamente te lo dijo, Él no solamente te lo mandó a decir, sino que Él te lo ¿qué? Me lo demostró que me amaba. ¿Cómo me lo demostró? Sacrificó a su Hijo por mí. Y me dijo: te amo tanto que estoy dispuesto a dar lo que yo más amo a mi Hijo para tenerte ¿qué? Cerca. Él se sacrificó por mí. Él me hizo saber que yo era muy importante para Él. Y que el deseo de Él era tenerme muy cerca para disfrutar de mi presencia. Para que yo disfrutara de su amor y de su cuidado. Yo no produzco amor. Dice mi esposa, hay veces que yo produzco rabia. Pero una cosa sí sé, que mientras yo esté conectado, mientras yo le reciba su amor, y sé que él no me va a dejar solo, sé que Él me va a cuidar y me va a defender, y que mi vida no comenzó con mi esposa ni con mis hijos, que mi vida ni siquiera comenzó con mis padres. ¿Dónde comenzó mi vida? ¿Dónde fue planeado o planeada mi vida? En el corazón de Dios. Eso dice Efesios 1. En amor habiéndome predestinado antes de la ¿qué? Creación del mundo. O sea, antes de que todo esto existiera, yo ya estaba en el corazón de ¿quién? Y Él me había escogido. Ese es un privilegio que yo tengo. Eso es algo donde yo me debo aferrar y aceptar que aunque no tenga nada o no cumpla los requisitos que este mundo exige, en Dios lo tengo todo. Él me va a cuidar, Él me va a defender, Él me va a proteger. Él no está esperando nada de lo que yo le pueda sumar a Él, porque yo no le voy a sumar nada a Él. Yo necesito es succionar de Él, alimentarme de Él. En otras palabras, aprovecharme de la rosca que tengo con Él, ¿cierto? ¿Qué es lo malo de la rosca? ¿Qué es lo malo de la rosca? Y yo estoy en la rosca del Señor. Somos sus hijos. Y dice Romanos 8:29, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo estoy aquí y hasta el día de hoy tengo vida y puedo amar a mi esposa y puedo disfrutar de mi familia, no porque yo tenga algo bueno. Me he aprovechado de la amistad del Señor. Me he aprovechado de su verdad. Me he aprovechado de su amor y de su cuidado. Me he aprovechado de saber que aun cuando fallo,
no tengo que esconderlo, sino que voy donde Él y le digo: Señor, ayúdame. Sé que eres mi Padre y que estás de mi lado para socorrerme. Me he aprovechado de su amistad para tener una buena relación con mi esposa y mis hijos. No que yo sea bueno porque tengo algo bueno. He disfrutado de su amor. Y esa es la invitación en esta tarde. Aproveche. Acérquese. Recíbale su amor. Reciba su verdad. Como dice San Juan 1:12. El tema es que yo debo ¿qué? Recibir. Más que estar creyendo que yo tengo mucho para dar, primero tengo que ¿qué? Porque de lo que abunda en mí es lo que yo voy a ¿qué? Si yo sigo con las carencias, con los mismos miedos, con las mismas limitaciones, con la misma rabia, con la misma queja, con la misma frustración que mis padres, que mi apariencia, que mi país, ¿cuándo voy a decir? Y el amor de mi Dios cambió mi vida. Y el amor de Dios me llevó a amar a mis padres. Me llevó a perdonarles así como Él me perdona. El amor de Dios me ayudó a reconciliarme con mi familia. El amor de Dios me ayudó a ser muy amable conmigo. Ya dejé de castigarme, de señalarme, de menospreciarme. Entendí que yo, para ser yo, soy una bendición. Y que cada parte de mí, como dice el Salmo 139, es producto ¿de qué? De su amor. Y si hoy tengo vida es porque Él me la dio. Si hoy me puedo sostener y levantar y caminar es porque Él me la dio. Amén. Póngase de pie esta tarde. Padre, gracias. El libro de Oseas dice que nos amarás de pura gracia. Bendito amor tuyo. Bendita gracia. Que nos cobija, que nos cuida, que nos defiende, que nos protege. Bendita amistad contigo, Padre, que nos enriquece y nos transforma y nos hace diferentes. Esto no es porque vengo a una iglesia o a un lugar a congregarme. Esto no es porque conozco mucha Biblia. Es importante conocerla. Es porque me he aprovechado de tu amistad. He valorado, me he asegurado de tenerte cerca. Porque es ahí donde te conviertes en nuestro todo. Es ahí donde te conviertes en lo mejor. Y no te lo digo por lamberte. Tú eres lo mejor que nos ha pasado. Hemos sido enriquecidos con tu amistad. Permítenos ser esos benefactores, esos recipientes del amor, de la verdad, de la misericordia. Esos reproductores de todo el bien con que tú nos creaste, de todo el bien con que nos visitas todos los días. Hoy podemos hablar del amor, otro día podemos hablar de la misericordia, otro día vamos a hablar de la benignidad. Tus riquezas, como dice el apóstol Pablo, son inagotables, pero nos toca recibírtelas. Esto no es algo que yo produzco, esto no es algo que yo tenga, no. Y me alegra tanto que no lo tengamos, porque me produce ese deseo de buscarte, ese deseo de quererte recibir todo el tiempo, de aprovecharme de esa amistad, porque sé que aquí el beneficiado soy yo.
Aquí el que va a brotar de mí ríos de agua viva soy yo. Gracias. Yo bendigo a tu iglesia y ruego que nos permitas caminar en amor, en el amor de Dios. Yo te alabo y te bendigo por ello. Gracias. Señor, gracias por habernos permitido conocer ese amor. Somos llamados a vivir en tu amor. Somos llamados a relacionarnos en el amor como hijos amados. Ya no como el que está haciendo cosas obligatoriamente o tratando de buscar aceptación contigo, cuando en Cristo yo soy aceptado y amado. Gracias, porque como Pedro hemos fallado tantas veces, pero contigo siempre hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo. Tú no nos amas porque estemos haciendo lo correcto, no, nos amas independiente de la condición o la situación en que estemos. Eso de estar en lo correcto nos beneficia a nosotros. Eso de estar haciendo lo que es bueno, se alegra mi familia, se alegra mis vecinos, se alegra la sociedad, porque estoy mostrando la imagen de un Dios vivo que me ama y me cuida. Padre, muchísimas gracias. Ayúdanos a disfrutar tu presencia. Ayúdanos a disfrutar de ese amor incondicional tuyo. Ayúdanos a caminar en amor, en el amor de Cristo. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén. Muchas gracias.